Bueno, ¿qué tal chicos? Vamos a comenzar entonces con esta nueva semana. Corresponde a una nueva semana de las semanas de la CEPRE. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo nos va esta clase nueva? A ver, estamos ya en la semana 16. Bueno, ya nos estamos recuperando chicos de las semanas que hemos perdido. Entonces ya estamos en la semana 16 y con fe, si hoy terminamos, bacán. Para dedicarnos la última semana solamente a geografía mundial. Entonces, el título de hoy, chicos, el título de hoy es Geografía Política en Perú. Vamos a hablar de los límites y tratados. Y el segundo extract corresponderá, o sea, la segunda parte del video corresponderá al tema de descentralización y centralismo, que es un tema que también se trabaja mucho en esta semana. ¿Ya? Entonces, déjame ver cómo vamos a hacer el tema de centralismo. Vamos a pizarra, creo, primero, y después explicamos. Entonces, ya sabes, ¿ah? Ya, bueno chicos, vamos a hacer entonces, niños, el tema de que corresponde a la semana número 16. La semana número 16 corresponde entonces al tema de lo que es geografía política del Perú. Comenzamos entonces de frente, límites y tratados. Primero recordemos entonces, tenemos a nuestro país, pero recuerda que por acá vamos a encontrar una línea. Por acá encontramos la línea ecuatorial. La línea ecuatorial, recuerda entonces que es un paralelo, es el paralelo base, es justamente quien se va a encargar de generar los hemisferios norte y sur, para decirte que justamente el Perú se encuentra en el hemisferio sur, al sur de la línea ecuatorial, y nos encontramos al oeste del famoso meridiano de Greenwich. Entonces, vamos a ver más o menos el Perú. Recordemos entonces que si vemos a nuestro país hacia el norte, es decir, hacia el norte netamente, o sea, si esto es Huánuco, hacia el norte netamente, estamos con el país de Colombia. Hacia el noroeste, el país de Ecuador. Hacia el este mismo, el país de Brasil. Hacia el sur, ese país que está abajo. Y hacia el sureste, lo que es Bolivia, ¿sí? Eso sería más o menos entonces las ubicaciones para poder generar a estos países de acá. Entonces empezamos con el primer país, lo encontramos por acá. Encontramos un país, y este país justamente es el Ecuador, ¿no? Encontramos entonces a nuestro primer país acá, es el Ecuador. Ahí está. Por acá tenemos entonces a otro país. Por acá tenemos otro país, no te olvides, estamos hablando de Colombia. Ahí está. Tenemos al país de Colombia. Tenemos entonces por acá a otro país que sería Brasil. Tenemos entonces otro país que es Brasil. Tenemos por acá a lo que es Bolivia. Tenemos entonces por acá, chicos, a lo que es Bolivia. Y tenemos por acá a un país que queremos mucho, que está por acá abajito, este país de acá. Entonces, tenemos a 5 países fronterizos. Tenemos a 5 países fronterizos. Recuerda que nuestro país está ubicado en el puesto 19º. María Gómez, ¿qué tal María? ¿Cómo estás a los años? Creo que estás en la primera transmisión en vivo. Ahora, tenemos a nuestro país, y recuerda que tenemos países limítrofes en todos los extremos. O sea, tenemos en la parte del litoral. Recuerda que la palabra litoral es una zona de contacto entre mar y continente. Entonces significa que esta línea imaginaria es justamente la zona que hay entre el mar y lo que es el continente. Entonces en el litoral encontramos departamentos. Departamentos entonces que llenan toda la frontera. Recordemos, si venimos desde el norte, sería entonces Tumbes, Piura, sería Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y si le damos la vuelta, ¿no? Sería Puno, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura, Tumbes, ¿no? Y ahí tú retrocedes el video, pues. Entonces, en el caso, si te preguntaran, por ahí hay una pregunta que se llama Misión, que hizo San Marcos, que fue una pregunta muy atenta en realidad. Pues la pregunta era: ¿cuántos departamentos del Perú tenían litoral? Entonces, ¿cuántos departamentos del Perú tienen litoral? Si contamos de norte a sur, entonces era Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. 10 departamentos. 10 que tienen frontera con el litoral, y 9 que tienen frontera internacional, es decir, con otro país. Entonces, en todo el perímetro peruano, es decir, en todo el contorno del Perú, no vamos a encontrar 19 países. Ojo, solamente encontramos alrededor de 16. Pero ¿por qué? Si usted dijo que habían 10 acá y habían 9 acá, ¿por qué va a haber 16? Bueno, 16 sencillo, porque recuerda de que hay países que se están repitiendo. Ejemplo,
Tumbes por el norte, Piura por el norte y Tacna por el sur. Entonces, como se repite, por eso se cuentan los 19 menos los 3 que vienen después. ¿Ya? Ahí está. Ahora, la frontera con Ecuador comienza en este puntito que está acá. En este puntito que está acá, ahí comienza la frontera con Ecuador. ¿Y eso dónde se da? Eso se da en el talwet. Un talwet, recuerda, un talwet es la parte baja de un río. O sea, un talwet es la parte profunda de un río. Y acá estamos hablando del talwet del canal del canal, así, el talwet del canal de la boca de Capones. Del canal de la boca de Capones. De la boca de Capones. Ahí está. Entonces, eso sería ese puntito. Entonces, más o menos por acá, ese puntito donde comienza la frontera con Ecuador sería un talwet. El talwet del canal de la boca de Capones. Y ese puntito termina en la frontera con Ecuador acá, en este lugar. ¿Y eso dónde se da? Eso se da en la afluencia. Una afluencia es un río cuando entra un río principal. Estamos hablando de una afluencia. Esta acá, recuerda, es la afluencia del río Huepi, en el Putumayo. Ahí está, en el Putumayo. Ahí justamente termina la frontera entonces con Ecuador. Ahora, la frontera con Ecuador, ir desde el talwet de lo que es la boca de Capones hasta la afluencia del río Huepi en el Putumayo, hemos tenido que recorrer algunos departamentos. Entonces, profesor, ¿qué regiones vamos a recorrer para llegar entonces de oeste a este hacia la parte de Ecuador? Uno, encontramos por ejemplo lo que es el departamento de Tumbes. Encontramos acá entonces a Tumbes. Encontramos por ejemplo el costadito lo que es Piura. Encontramos por ejemplo también a lo que es por acá Cajamarca. Encontramos también a lo que es Cajamarca. Encontramos también por acá, por ejemplo, al costadito lo que es Amazonas. Encontramos también entonces a lo que es Amazonas. Y encontramos al grandote que es justamente Loreto. Ahí está. Entonces, estos 5 departamentos van a ser los departamentos que tienen frontera con el Ecuador. Tenemos 5 departamentos. Y obviamente en el recorrido de ese punto al otro punto vamos a encontrar algunos relieves también de frontera. ¿Qué relieves vamos a registrar en toda esa frontera? Algunos relieves, por ejemplo, que vamos a registrar. Por acá encontramos al río más al norte de la costa peruana. Ese río se llama el río Zarumilla. El río Zarumilla es el río más al norte de la costa peruana. Después encontramos otro río, que este río, pues cuando desemboca no lo hace en un solo brazo, no lo hace en un solo canal, sino cuando desemboca lo hace en varios brazos. A ese río se llama el río Delta, ¿sí? Entonces encontramos a un río que es el río Delta del Tumbes. Entonces encontramos al río Tumbes. Después abajito encontramos al río más occidental del país, que es el río Chira. Después por acá encontramos una cordillera. Primero vamos a encontrar a la cordillera más occidental de todo el Perú. La cordillera más occidental del país se llama la cordillera Huancabamba, no te olvides. La cordillera se llama así. La cordillera Huancabamba. Aparte también encontramos otra cordillera, que por ejemplo es donde se realizó la batalla de Perú con Ecuador, en lo que es Tihuinza, que es la cordillera del Cóndor. Entonces también encontramos por acá la cordillera del Cóndor. Ahí está. Entonces encontramos a la cordillera del Cóndor. Y por acá me vas a encontrar la cordillera más boreal del Perú, que es la cordillera de Campanquis. ¿Sí? Es la cordillera de Campanquis. Ahí está. La cordillera de Campanquis. Y por acá encontramos al río más al norte de todo el país. Encontramos al río más al norte de todo el país, que es justamente el río Napo. Encontramos entonces ahí, chicos, a lo que es un río que es el río Napo. Ahí está. ¿Sí? Encontramos entonces ahí, chicos, a lo que es el río Napo. Ahí está. Entonces, estas son las fronteras con Ecuador. Ahora, recordemos también, chicos, que recuerda que Ecuador en algún momento pidió territorios hacia lo que es el Perú. Y principalmente recuerda que pidió Tumbes, pidió Maynas, que es toda esta parte acá, y parte de Jaén. Entonces, más o menos, lo que Ecuador le pedía a Perú era esta zona de acá hacia el norte, ¿no? Todo eso le pedía más o menos Ecuador. Entonces, Perú no acepta y Ecuador termina declarándole la guerra a Perú. Pero recuerda que el Perú le gana la guerra
y con eso vamos a firmar un par de tratados. Recuerda que los tratados que firma Perú con el Ecuador justamente se da porque Ecuador pierde la guerra, pero recordemos que a pesar de que Perú ganó la guerra, el Perú terminó cediendo territorio. O sea, normalmente es que un país que gane una guerra es que se quede con los territorios, eso es normal, pero acá en nuestro país, pues acá pasó algo extraño, ¿no? En nuestro país, pues en vez de terminar la guerra en sí, pues el Perú terminó regalando, y regaló esta zona de acá. Esta zona de acá, chicos, antes era peruano, pero fue cedido, al igual que esta zona de acá. Esta zona de acá también, chicos, fue cedido también fue cedido justamente en un tratado denominado el Tratado de el Protocolo de Río de Janeiro, que ya lo has escuchado, el Protocolo de Río de Janeiro. Entonces lo vamos a encontrar más o menos así. Entonces, esto de acá, chicos, esto acá, ese tratado se firma en el año de 1942 y estamos en el segundo gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche. Entonces el Perú le gana la guerra en estos tiempos. Recuerden que nuestro máximo héroe va a ser justamente Abelardo Quiñones, que lleva hoy justamente el nombre de nuestro cielo. Y recuerda que se firma el famoso protocolo Paz, Amistad y Límites. Así se llama, el protocolo de paz, amistad, ahí está, paz, amistad y límites. Este tratado llamado el Protocolo de Paz, Amistad y Límites fue firmado en el 42 y también es llamado Río de Janeiro. Y recuerda, niño, que el Perú, a pesar de haber ganado territorio, pues terminó cediendo toda esa zona allá. No, profe, qué cólera. Sí, chicos, pero lastimosamente así fue la historia. Y bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero este problema con Ecuador, chicos, no termina acá con Ecuador, sino todavía va a continuar y va a seguir justamente hasta terminar en una guerra en los años 90, donde se va a firmar el tratado de 1995. En el año 1995, más o menos, año 1995, se firma un tratado que es el Tratado Itamaraty. El Tratado Itamaraty, así se llama, el Tratado Itamaraty. El Tratado de Itamaraty es un tratado que firma el Perú y Ecuador en las primeras guerrillas que tuvimos contra este país, pero que en realidad, chicos, nadie va a hacer caso. Ni Perú ni Ecuador hacen caso a este tratado y terminamos desechando una tontería total, chicos, que tuvimos que ir a una guerra con Ecuador en la zona de Tiguinza y al final terminamos firmando otro tratado con la derrota ecuatoriana en el año 98, y esto se llama el Tratado de Acta Brasilia. Tenemos entonces, chicos, el Tratado de Acta Brasilia. El Tratado de Acta Brasilia es un tratado que se firma justamente con este país para la denominación de nuevos territorios. Bueno, el Perú no cede nada más que 1 kilómetro cuadrado. Profe, ¿qué? ¿En Acta Brasilia también regaló territorio? Sí, pero chiquitito. Más o menos por Amazonas, ese territorio de acá, chicos, es un territorio peruano que fue cedido hacia Ecuador y se llama Tiguinza. Esta zona se llama Tiguinza, niños, y Tiguinza fue cedido justamente para el Ecuador en la guerra del año 98 y estamos en el gobierno del chino. Sí, profe, qué cólera, ¿cómo que el Perú tiene un hueco? Claro, tiene un hueco, justamente sea por eso. Ahora, en el caso de Colombia, recuerda que Colombia es toda esa zona. Entonces, con Colombia solamente hay una región fronteriza nada más. La única región fronteriza que tenemos con Colombia es el departamento de Loreto. Loreto, el famoso gigante peruano. El departamento de Loreto, entonces, chicos, es el único departamento del Perú en tener frontera con Colombia, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros acá, los relieves que tiene, o al menos los relieves que colindan con Colombia. Los relieves que tenemos colindantes con Colombia, chicos, tenemos dos ríos. Por ejemplo, por acá, recuerda que teníamos por acá un río, ¿no? Que te decía hace rato. O sea, el Perú en esta parte, chicos, es medio cachuda. ¿Por qué cachuda, profe? Bueno, porque hay un río de esa forma, bueno. Es un río que tiene esa forma de cacho, justamente. Este río se llama el río Putumayo. Entonces, este río de acá es el río Putumayo. El río Putumayo es un río fronterizo, entonces, entre Perú y lo que es Colombia. Pero el Putumayo no es el único, porque te acordarás que por acá venía el río Marañón y el río Ucayali, y cuando se formaba el Marañón con el Ucayali se juntaban y formaban el río Amazonas.
pero el río Amazonas no sale a Brasil de frente, sino primero entra a un territorio pequeñito de Colombia y después se mete a Brasil. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo entonces que el río Amazonas no es un río de Perú con Brasil, sino es un río de Perú con Colombia. Entonces ahí tenemos el río Putumayo y lo que es el río Amazonas, ¿sí? Entonces tenemos el río Amazonas, ahí está, el río Amazonas. Ahora, ¿con Colombia hemos firmado un tratado, profesor? Claro que sí. Con Colombia hemos firmado un tratado, niños. El tratado que se firma con Colombia es el tratado del año de 1922. Es el tratado de 1922 y se llama justamente, vamos a poner por acá, año 1922, y estamos hablando del tratado Salomón Lozano. Así se llama el tratado Salomón Lozano. Si recordamos un poquito de historia, en el año 22 estamos en el gobierno del presidente que más años ha gobernado nuestro país. Estamos hablando del señor Augusto B. Leguía. En ese gobierno estamos en el oncenio. Y recuerda que en el oncenio de Leguía nosotros sabemos por historia de que no fue un presidente que le paró mucha bola a la selva. Es decir, la selva no era su fuerte, la selva no era un lugar pues para él considerado como importancia, porque simplemente no habían votos. Entonces, la selva era el último lugar que nosotros encontrábamos características por parte del Estado. Es por eso que ni siquiera teníamos límites fijos con Colombia. El Perú, en esos tiempos, cuando dibujaba sus mapas, por ejemplo, el Perú siempre dibujaba hasta el río Caquetá. ¿Qué significa? Que el Perú, cuando dibujaba sus mapas, el Perú lo dibujaba hasta acá. O sea, el Perú, antes, en los mapas del gobierno de Leguía, eran dibujados hasta ahí, hasta esa zona, donde encontramos justamente un río que es el río Caquetá. Entonces imagínate. Ahora, Colombia, como tampoco tenía límite con Perú, Colombia siempre dibujaba sus mapas hasta dónde crees tú. Colombia siempre dibujaba sus mapas hasta acá, hasta el río Amazonas. Entonces Colombia siempre pensaba que su territorio era hasta acá y Perú siempre pensaba que era hasta acá. Entonces los cancilleres peruanos, como el caso del señor Lozano y el canciller colombiano, que en este caso es Salomón, se juntan los dos y van a firmar un acuerdo internacional donde van a fijar el punto medio. El punto medio para ambos sería el río Putumayo. Pero mira, la frontera sería el río Putumayo, significa que sería para acá. Esta zona nunca debió ser colombiana, pero termina siendo colombiano justamente. Esta zona que no estaba dentro del tratado, al menos, esta zona pasa a ser una zona colombiana, justamente con este tratado que se llama Misión muchas veces. Esto significa que el Perú cedió el famoso trapecio de Leticia. ¿Recuerda esta zona? Se le llama así. A esa zona, por la forma que tiene, se llama el trapecio de Leticia. El trapecio de Leticia es una zona donde Perú termina cediendo por presión de Estados Unidos, porque recuerda que Estados Unidos va a obtener el control del canal de Panamá gracias a Colombia. Entonces Colombia, gracias a esto, intercede a Perú a través de Estados Unidos para que regale territorio como ese espacio. Entonces termina regalando ese espacio y recuerda que los mapas del Perú ahora van a ser dibujados más o menos sin este territorio acá. Profe, entonces podemos decir que nos quitaron ese territorio. No es que el Perú haya perdido este territorio, chicos. En realidad no podríamos decir que el Perú perdió ese territorio. ¿Por qué? Porque este territorio nunca fue peruano o reconocido por Colombia, sino que este territorio de acá, al menos, solamente Perú creía que era su territorio. Entonces, es por eso, chicos, que cuando encontramos el oncenio de Leguía, y recuerda que Leguía era un presidente muy populista, entonces la gente le quiere ir encima porque acaba de regalar el trapecio Leticia. Es por eso que recuerden, niños, de que va a pedir al canciller de aquel momento, o sea, Lozano, a que arregle este problema. ¿Y qué termina pidiendo Lozano? Lozano termina pidiendo un territorio al norte, esa zona de aquí. Imagínate acá una zona, imagínate esta zona dentro de Colombia, llamado Sucumbios. Esta zona se llama Sucumbios. Ahí está, se llama Sucumbios. Profe, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que cuando Perú cede el trapecio Leticia y antes que todo el Perú se levante en contra del gobierno, vamos a pedir, oye Colombia, así como yo te regalé Leticia, entonces quiero que tú me regales un territorio dentro de tu territorio.
Entonces Colombia acepta y termina regalando sucumbios. Profesor, ¿me está diciendo entonces que Perú tiene territorio colombiano? No, teníamos territorio colombiano, que es distinto. ¿Por qué teníamos? Porque el Perú lo terminó regalando. ¿Cuándo lo terminó regalando? En el 42. En el año 42, cuando Perú regala la zona de Boque Capones y la zona del norte del país, también regala sucumbios. Pero profesor, ¿por qué regala sucumbios? Uno, lo cedemos porque en el año 42, recuerda, ha pasado un poquito más de una década de que Tacna ha vuelto a ser peruana de nuevo. Entonces es por esa la razón, chicos, de que hay la esperanza algún día de hacerle una guerra a Chile y poderle ganar la guerra y poderle recuperar Arica, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero te decimos, Ecuador, si ese problema ocurre, entonces no queremos que tú te metas en la guerra. Como no queremos que te metas en la guerra, entonces lo que vamos a hacer es regalarte territorio como una estrategia geopolítica y así nos evitamos problemas a futuro. Entonces se le dio para eso, para evitarse un problema a futuro. Pero bueno, chicos, ahí está. Ahora, con Brasil tenemos toda esta zona y la frontera con Brasil comienza en este puntito que está acá. En este puntito que está acá, justamente, acá hay un río, que justamente el Perú tiene esa forma, por eso que hay un río. Entra, entonces ahí vamos a encontrar una afluencia. Entonces ahí encontramos la frontera de Brasil comienza en la afluencia del río Yavarí en el Amazonas. Ahí está. Ahí comienza. ¿Y dónde termina? Termina en este puntito. Este puntito que está acá, ahí es donde termina la frontera con Brasil. ¿Y eso dónde se da, profe? ¿En el río Het? No, el río Het todavía está más al sur. Esa zona se llama la afluencia de otro río. Es cuando, recuerda que una afluencia es cuando entra un río a otro río. Entonces, esto acá es la afluencia del río Yaberija. ¿Sí se dice? Del río Yaberija en el Acre. Ahí está. En el río Acre. Entonces, desde la zona del río Yavarí hasta el río Yaberija en el Acre, vamos a determinar qué regiones encontramos en la frontera. A ver, ¿qué regiones encontramos acá? En el caso de Brasil, recuerda, encontramos 3 departamentos, y no cualquiera, sino los 3 departamentos más grandes del Perú. El más grande justamente es el departamento de Loreto. El segundo departamento es lo que es Ucayali. Y el segundo departamento es Madre de Dios. El siguiente departamento, chicos, es el departamento de Madre de Dios. Y esos son los 3 departamentos que tienen frontera justamente con Brasil. ¿Sí? Hasta ahí espero que no haya ningún tipo de problemas. Ahora, en el caso de los relieves, recuerda, como estamos en una zona de selva, entonces lo que vamos a predominar principalmente son relieves de la selva, o sea, ríos. ¿Qué ríos vamos a encontrar entonces en esta zona? Encontramos, por ejemplo, le ponemos por acá, el río Yavarí, ya lo pusimos, pero igual, como para recordar, el río Yavarí, el río Acre, el río Purus, así se llama, el río Purus, el río Santa Rosa, el río Breu, el río, a ver, ¿qué más? El río Yavarí, el río Acre, el río Purus, el río Santa Rosa, el río Breu, el río... Bueno, nadie más me parece. Entonces, estos ríos principalmente, chicos, entonces son los de la frontera. Ahora, ¿qué tratados tenemos? Por ejemplo, un tratado importante que tienes que conocer sí o sí es el tratado del primer gobierno, justamente se firma en primer gobierno del año de 1909. Estamos en el año 1909, primer gobierno del señor Leguía, y el tratado se llama el Tratado Velar de Río Branco. Así se llama el Tratado Velar de Río Branco, aunque no es el único. El Tratado Velar de Río Branco es uno nada más. Hay otro tratado que se llama el Tratado de la Convención Fluvial. Se le dice así porque hay un comercio libre entre Perú y Ecuador dentro de los ríos. Como aquí hay una zona de ríos, entonces pasarse hacia Brasil o venir de Brasil hacia Colombia no es ningún problema porque justamente se firma este tratado. Ahora, en el caso de Brasil, en esta primera década de los años 1900, le va a pedir territorio a Perú, pero el Perú recuerda que no tiene un poder soberano militar porque acaba de perder una guerra en el año
de 1883, cuando termina la guerra del Pacífico, y al final termina cediendo territorio porque Brasil así lo exige. Entonces, uno por un tema de buena vecindad, ¿no? El Perú termina cediendo más o menos esta zona de acá. Esta zona de ahí, chicos, antes era peruana, pero fue cedida a Brasil con el Tratado de Velar del Río Branco, con una finalidad pues de generar una buena relación entre vecinos. Y bueno, entonces tenemos que esta zona entonces, chicos, también fue entonces peruana, pero fue cedido por presión de Estados Unidos y no poder mantener pues una guerra frente a este país, ¿no? Porque en realidad el Perú estaba todavía en su etapa de reconstrucción, entonces es la razón por la cual Perú no va a luchar contra este país por el tema de ¿cómo se llama? De reconstrucción. Bueno, ahí está, todo ese territorio, chicos. Ahora, cuando ocurre esto, Brasil también va a pedir un territorio por acá, o sea, va a pedir un territorio por esta zona. Entonces, esta zona de acá, chicos, también va a ser cedida para lo que es... Esta zona también va a ser cedida justamente para lo que es, recuerda, para lo que es Brasil. Pero cuando Brasil está cediendo ese territorio, Bolivia piensa reclamar ese territorio también. No le dice, oye, pero ¿por qué le estás regalando territorio a Brasil? No, Bolivia no, mejor dámelo a mí, le dice Bolivia. Entonces, Perú le dice, bueno, si quieres ese territorio, pues mejor ¿por qué no le reclamas a Brasil? Entonces Bolivia dice, bueno, entonces le voy a declarar la guerra a Brasil, pues. Y sí, chicos, Bolivia le declara la guerra a Brasil y Brasil termina ganando. Ese territorio hoy es brasileño. Pero Bolivia no se queda ahí, sino que Bolivia va a mencionar de que Chile, que es un país que está al sur, ¿no? Al costadito de ellos, pues va a mencionarle de que este país quiere unirse a Bolivia para juntos atacar por el sur y destruir parte del sur del Perú. A lo cual Bolivia se niega, supuestamente, ¿no? Pero le dice a Perú que se va a negar solamente si Perú termina cediendo un territorio para ellos. Entonces Perú se ve obligado a ceder esta zona de Madre de Dios, que hoy es así, y pues Bolivia también obtiene un territorio peruano. Y por acá, recuerda, toda esta zona, chicos, antes también era peruano. Pero recuerda que la diferencia es con este territorio es que no fue cedido como obsequio o regalo, sino fue quitado en una guerra, ¿no? Entonces, más o menos, imagínate al Perú así, de ese color rojo, así era el Perú antes, no es el Tahuantinsuyo por si acaso, es el Perú como era antes y que ha sido recortando por los países de frontera poco a poco, ¿sí? Bueno, con Bolivia vamos a tener 3 departamentos fronterizos, 3 regiones entonces, que tenemos en la frontera con Bolivia. Encontramos por ejemplo el departamento de Madre de Dios, encontramos entonces el departamento de Madre de Dios, encontramos también por ejemplo de Madre de Dios al costadito, tenemos al departamento de Puno, y al costadito tenemos al departamento de Tacna. Entonces estos 3 departamentos son fronteras con Bolivia, ¿sí? Aparte, ¿qué relieves podemos encontrar en la frontera con Bolivia? Bueno, más o menos por acá es el punto más oriental del país. Ese es el punto que está más al este entonces. Entonces ese lugar, chicos, le vamos a conocer con el nombre del río Heat. Entonces acá encontramos el río Heat. Entonces acá me encuentras el río Heat. Ahí está, tienes el río Heat. Tienes también, por ejemplo, una cordillera. Por esa zona me vas a encontrar una cordillera que es la cordillera Campanquis. Que diga que es la cordillera Palomani. Esta cordillera se llama la cordillera Palomani, o también llamado la cordillera Apolobamba. La cordillera Apolobamba. También encontramos un lago y un río del mismo nombre que se llama el río Suches. Acá encontramos también, por ejemplo, el famoso río Suches. Ahí está. Y también por acá encontramos un lago que es el lago Titicaca. Ahí está, es el lago Titicaca. Y también encontramos otro río fronterizo con Bolivia, que es el río Desaguadero, no te olvides, así se llama. Se llama entonces el río Desaguadero. Listo. Y abajito tenemos unos tratados que hemos firmado con Bolivia. Recuerda el tratado donde Perú termina cediendo territorio con Bolivia, ¿no? Lo habíamos mencionado, que justamente era la zona que cedimos esta parte Madre de Dios. Y ese tratado se le llama, bueno, es el tratado del año 1909. Es el tratado del año 1909. Profe, ¿qué? O sea, ¿mismo año? Sí, mismo año, chicos. Se firma entonces el tratado Polo Bustamante.
No es el único tratado, hay otro tratado también que Perú firma con Bolivia y se llama el Tratado de Concha Gutiérrez, ¿sí? Entonces por ahí tienes un dato más. Ahora, con este país de abajo tenemos una sola región de frontera, tenemos una sola región de frontera. La única región de frontera que tenemos con ese país de abajo es Tacna, es la única. Ahora, relieves con ese país de abajo, bueno, encontramos un desierto enorme en toda esta zona, ¿sí? Encontramos todo un desierto, encontramos todo el desierto peruano-chileno, encontramos una laguna, que es la Laguna Blanca, y también encontramos una cordillera, que es la cordillera más al sur del Perú, que es la cordillera Huancabamba. La cordillera Huancabamba entonces es la cordillera más boreal, que más, ¿por qué estoy hablando? Huancabamba no, la cordillera más austral es Barroso, es la que está al sur. Bueno, esto es lapsus. Ya casi te estafo ya. Cordillera Barroso. La cordillera Barroso es la cordillera más austral del país y se encuentra acá. Pero estos son los relieves. Aparte de esto, tenemos a los tratados también. Tenemos a tratados que se encuentran justamente en la frontera de Perú. Y vamos a hablar de qué tratados. Por ejemplo, el tratado de 1883. Recuerda que la Guerra del Pacífico comienza en 1879 y justamente termina con el Tratado de Ancón, que justamente lo vamos a mencionar acá. Y recuerda que con el Tratado de Ancón, pues Tacna y Arica van a quedarse chilenas por 10 años. Significa que en el año de 1893 debería firmarse un plebiscito, lo cual no se hace hasta el año de 1929, dando un total de 46 años que Tacna fue chilena. En el 29 entonces, chicos, Tacna vuelve a ser peruana con el Tratado de Lima. Ya estamos distraídos. El Tratado de Lima. El Tratado de Lima, o también llamado el Tratado Rada-Figueroa. También llamado el Tratado Rada-Figueroa. Y acá recuerda que te dije que era el Tratado de Ancón. Entonces, chicos, ahí está. Ahora, la frontera con Bolivia, que comenzaba acá en la afluencia del río Yaberije en el Acre, va a terminar acá, justamente en la meseta Ancomarca. Esto se da, recuerda, en la meseta entonces, en la meseta Ancomarca. En la meseta Ancomarca, que está en el hito número 80. Ahora, eso ahí termina la frontera entonces con Bolivia. Y acá comienza la frontera de ese país de abajo, que comienza en el hito número 80 hasta lo que es la Concordia. La Concordia es una zona, suelo continental, que se encuentra justamente a 10 kilómetros del puente Utah. A 10 kilómetros del puente del río Utah. Del puente Utah. Y esto justamente se encuentra en una zona llamada La Pascana de Huesos. Así se llama ese espacio. Entonces, ahí tenemos justamente las fronteras con cada una. Ahora, si quieren ver las fronteras de cada una, por ejemplo, o sea, punto más al norte, más boreal, eso que siempre se preguntan, esta zona de acá es la zona más al norte del país. Así que apúntelo ahí al costado, ¿sí? Te lo digo ahí para que tú lo apuntes en tu cuaderno. Esa parte más al norte del país se da en el Talhuet, ya aprendí a escribir esa palabra, el Talhuet del río Putumayo. Este es el río Putumayo. Y la parte más baja es justamente, de ese río Putumayo es el punto más al norte del Perú. Ahora, el lugar más al sur del Perú es acá, en una zona llamada La Concordia. La Concordia es el lugar más al sur del país. La parte más oriental del Perú se da en esta zona. Esa zona se da por la confluencia de dos ríos. Confluencia, ya no afluencia, sino confluencia. Confluencia el río Madre de Dios con el río Jeat. Los dos vienen y se juntan y forman el río Marumayo. Entonces, este es el punto más oriental del Perú, en el río Jeat. Y el punto más occidental del Perú se encuentra acá, en lo que es la península Illescas. Illescas en el departamento de Piura. El departamento más alto es Ancash, porque tiene las grandes montañas, justamente en el Huascarán, y el lugar más bajo dentro del continente peruano, dentro del suelo continental peruano, es en la depresión de Bayóvar, porque en el territorio nacional sería la fosa de Tacna, en la parte del mar que tiene 7000 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Entonces, chicos, un par de datos ahí con referente a los límites y las fronteras del Perú. Entonces, vamos a continuar, a ver, vamos a ver más o menos el tiempo para ver si continuamos acá mismo, porque por lo que ya vi no es tan extenso el tema como pensaba. Bueno, sí es extenso. Entonces, bueno, vamos a ver más o menos
Vamos a continuar entonces, chicos, con la otra parte del tema, que es centralización y descentralismo. Así que vamos a grabarlo en el siguiente track, así que te espero en el siguiente video. Vamos a ver el tiempo. Creo que sí nos da para grabar hoy mismo. Sí, sí nos da tiempo para grabar hoy día mismo. Entonces hoy día mismo terminamos la semana 16. Voy a borrar la pizarra, se lo voy a mandar ahorita por el grupo. Y vamos a hacer la segunda parte en breve.